Respecto a la reunión con el secretario general del Partido Socialista, con Pedro Sánchez, puedo decir que ha ido muy bien, buen ambiente. Hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de España, por supuesto, de la situación económica, hemos hablado de Cataluña, hemos hablado de Europa y hemos hablado en general de la necesidad de articular una alternativa al Partido Popular, una alternativa en términos programáticos y en términos de agenda de trabajo. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, me ha propuesto que trabajemos sobre la cuestión de la precariedad de los jóvenes y la necesidad del rescate a los jóvenes. Nos parece bien. También nos ha planteado algo que estaba en nuestra agenda, que es plantear la necesidad de que se desarrolle la ley de igualdad y, al mismo tiempo, el desbloqueo de la renta mínima, que es algo que está en la agenda de las organizaciones sindicales y que nos parece bien. Por nuestra parte, le hemos llevado una serie de propuestas de trabajo, 6 propuestas de trabajo. La primera de ellas tiene que ver con el techo de gasto. A nosotros nos gustaría poder acordar una posición común con el Partido Socialista. Nos parece insuficiente lo que está planteando el Gobierno, que en última instancia lo que pretende es normalizar los recortes. Nos gustaría trabajar con el PSOE una cifra alternativa para proponer en 2018 y, al mismo tiempo, plantear la necesidad de un suelo de ingresos. Le he planteado también la necesidad de que hablemos de pensiones. A nuestro juicio, las reformas de 2011 y 2013 lo que han supuesto básicamente son recortes. A nosotros nos parece que las pensiones son ante todo un derecho constitucional y, por lo tanto, planteamos medidas que refuercen la financiación de las pensiones a través de las cotizaciones a la Seguridad Social. Para nosotros sería muy importante reforzar y asegurar esa financiación de un derecho constitucional a través de ingresos tributarios. Le hemos planteado también nuestra proposición de ley de la prestación por cada hijo a cargo para acabar con la pobreza infantil, que implicaría una implantación progresiva de 4 años para llegar en 4 años a los 100 euros mensuales por familia. Le hemos planteado también, con respecto al CETA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que a nosotros nos gustaría colaborar con el Partido Socialista pidiéndoles que nos apoyen en el control de constitucionalidad en el Senado, que nos apoyen a la hora de solicitar al Consejo General del Poder Judicial un informe que es preceptivo por la ley y, al mismo tiempo, les hemos trasladado nuestra voluntad de presentar un recurso al Tribunal Constitucional y nos gustaría colaborar con el PSOE en esto. Les hemos planteado también la necesidad de reformar la negociación colectiva, que se vio claramente debilitada por la reforma laboral de Rajoy en 2012. Y, por último, les hemos planteado la necesidad del trámite parlamentario de la proposición de ley sobre la subida del salario mínimo. En este caso, para nosotros sería importante tomar ejemplo del Gobierno portugués y consolidar una subida que, a nuestro juicio, debería ser del 7% cada año. El feedback ha sido bueno. Lógicamente tenemos algunas diferencias, pero también hay puntos de acuerdo. En la cuestión del salario mínimo creo que nos vamos a poner de acuerdo. También creo que hay buenas perspectivas en lo que supone la negociación colectiva, en el reformar la negociación colectiva para devolver a las organizaciones sindicales su capacidad negociadora. Tenemos más diferencias con respecto al CETA, pero valoramos el medio paso que ha dado el Partido Socialista. Sabemos que no ha sido fácil y que ha sido un debate intenso. A nosotros nos gustaría verles en el no, que nos parece que es el lado de la defensa de la soberanía y los derechos sociales, y nos gustaría verles con nosotros en el control de constitucionalidad en el Senado, pero entendemos que el Partido Socialista ha dado un paso que nosotros valoramos. Pensamos que puede haber acuerdo y que hay buenas razones para que lo haya en la prestación por hijo a cargo, hay mucha cercanía, y pensamos que podemos avanzar también en pensiones. Creo que el Partido Popular está destruyendo lo que es un derecho constitucional y es una obligación para nosotros buscar un acuerdo alternativo a lo que está planteando el Partido Popular. Podremos tener diferencias, pero nosotros queremos buscar el acuerdo y nos parece estratégica la cuestión del techo de gasto. En este sentido, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, nos ha dicho que estudiará nuestras propuestas y que informarán sobre su posición cuando toque. A nosotros nos gustaría que se pusieran de acuerdo con nosotros. ¿Cómo se concreta todo esto? Lo que hemos decidido es que formemos equipos de trabajo. Se va a producir a partir de hoy contactos.
Irene Montero y Margarita Robles se van a mantener en contacto y hemos acordado que sean ellas, en tanto que portavoces parlamentarios, quien informen de lo que tiene que ser una agenda de trabajo sobre estas materias. Sería muy importante que se empiecen a reunir pronto los equipos que puedan hablar de cuestiones económicas, que puedan hablar de techo de gasto, que puedan hablar de pensiones y la idea es que estas reuniones se produzcan en el mes de julio y para ello van a trabajar Irene Montero y Margarita Roble para avanzar estos encuentros de equipos. Con respecto a otras cuestiones, digamos que tenemos visiones diferentes. Hemos hablado, por supuesto, de plurinacionalidad. Para nosotros es un avance que el Partido Socialista al menos hable de plurinacionalidad. Nosotros pensamos que debe haber un referéndum, pero nos gustaría en cualquier caso dialogar en este sentido. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo de Podemos, que compartimos además en Unidos Podemos, armar una alternativa al Partido Popular que se pueda traducir finalmente en desalojar al Partido Popular de las instituciones, en sacarles del Gobierno. Y pensamos que trabajar en acuerdos para llevar a cabo dinámicas en el Parlamento de trabajo conjunto es algo bueno y buscar consensos con otras fuerzas políticas. El Partido Socialista ve esta agenda de desalojo del PP más dificultosa, pero nuestra obligación es trabajar en esa dirección y nos parece que es bueno que los equipos de trabajo se pongan a trabajar sobre las cuestiones de agenda que les señalaba, las propuestas que nos hacía el Partido Socialista, que para nosotros son correctas y queremos trabajar con ellos en cuestiones de precariedad juvenil, en el desarrollo de la ley de igualdad y en el desbloqueo de la renta mínima, y hemos visto buena disponibilidad por parte de Pedro Sánchez para trabajar en la agenda que nosotros proponíamos: techo de gasto, pensiones, prestación por hijo a cargo, Z, reforma de la negociación colectiva y proposición de ley sobre la subida del salario mínimo. Por mi parte nada más, encantado de responder a sus preguntas. María. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle si en concreto, ya sé que dice usted que el desalojo del PP lo ve más difícil Pedro Sánchez, pero ¿han hablado en concreto de otra posible moción de censura? ¿Han hablado sobre concretamente una moción de censura? Gracias. Pedro Sánchez sabe que eso forma parte de nuestros objetivos. Ellos tienen una estrategia distinta en la que no la contemplan como algo tan inminente. Nosotros respetamos su posición, pero vamos a trabajar para intentar convencerles. Y nos parece que, digamos, esta agenda de trabajo va en la buena dirección. Esta agenda de trabajo puede servir para demostrar que hay una mayoría alternativa al Partido Popular y a sus aliados en la Cámara, que ya se demostró en la moción de censura. La moción de censura reveló que el Partido Popular cuenta en este momento con 170 votos y que hubo, entre abstenciones y votos a favor de la moción, 180 votos. Para nosotros, esta agenda de trabajo y abrir el diálogo a todos los temas sin exclusiones debería ir en la dirección de facilitar, para nosotros lo antes posible, el que se plantee esa posibilidad de desalojo al Partido Popular. Respetamos la estrategia del Partido Socialista, trabajaremos para intentar convencerles de algo que pensamos que es en el interés de España y de la ciudadanía, porque nos parece que la situación es enormemente grave. Pensamos que existe una urgencia democrática en España para sacar al partido político más corrupto de las instituciones, que las está utilizando para proteger a sus delincuentes, sino para trabajar a favor de los ciudadanos, y querríamos avanzar en este sentido con el Partido Socialista. Con todo, pensamos que empezar con esta agenda de trabajo es bueno. Sobre la cuestión sí. catalana, ¿lo ha visto cerrado en banda respecto a lo del referéndum? Cuando habla de plurinacionalidad, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, yo le he transmitido a Pedro Sánchez que los cambios en política a veces son paulatinos. Hace 20 años, hablar en España de matrimonio gay suponía un enorme debate y creo que hace 20 años pocos se podían imaginar que 20 años después no hay un solo diputado del Partido Popular que se atreva a cuestionar el derecho de los ciudadanos españoles a casarse con quien les dé la gana. Y sin embargo, hace pocos años el Partido Popular se oponía abiertamente a algo que es de sentido común. Yo creo que hay cuestiones que evolucionan con la evolución de la sociedad española y pensamos que la España moderna del siglo XXI entiende que es plurinacional y consideramos un avance que el Partido Socialista haya empezado por utilizar la palabra. El hecho de que asuman que España es plurinacional es algo a priori bueno. Tenemos diferencias, nosotros somos favorables al referéndum, en estos momentos el Partido Socialista no, pero nosotros
apreciamos ese cambio y nos parece que camina, aunque los pasos sean más lentos que a lo que nosotros nos gustaría, en una buena dirección. Y pensamos que cualquier fuerza política con responsabilidad de Estado tiene que asumir que la fórmula para encarar algo que es evidentemente un conflicto tiene que ser una fórmula democrática. Para nosotros esa fórmula es referéndum. Respetamos que aún no sea la fórmula del Partido Socialista, pero pensamos que un buen paso es comenzar a hablar y comenzar a hablar, digamos, sin ningún tipo de exclusión temática y que dando pasos podemos avanzar hacia el desbloqueo de una situación que a nuestro juicio debe ser desbloqueada por mecanismos democráticos. Y nuestra posición la conocéis porque es inequívoca. Dice usted que como que para el PSOE no es tan urgente o no es tan inminente organizar esa agenda para desalojar al Partido Popular del Gobierno. Me gustaría saber si han hablado de algún plazo, si Pedro Sánchez le ha adelantado, si puede ser dentro de un año, dentro de 2, y si se han hecho algún reproche sobre lo sucedido en el pasado. Hemos hecho un análisis de lo que ha ocurrido en 2016 y coincidimos bastante, aunque haya diferencias, teniendo claro que toca mirar hacia el futuro y trabajar por el futuro. Y la manera de trabajar es, digamos, trabajar. O sea, para nosotros, más que el establecimiento de plazos estrictos, el hecho de que se vayan a reunir en el mes de julio los equipos de trabajo para hablar de economía, para hablar de pensiones, de techo de gasto, para hablar del CETA, para hablar de la prestación por hijo a cargo, nos parece una forma de avanzar muy positiva en la construcción de una mayoría parlamentaria que permita, para nosotros, lo antes posible, plantear la cuestión del desalojo. Nosotros entendemos que el Partido Socialista ahora está en otra posición, pero mucho mejor que establecer ultimátums y plazos es comenzar a trabajar en lo que nos une y tratar de construir esa mayoría parlamentaria. Mi impresión, esto es mi opinión, es que el desarrollo de las semanas y los meses van a revelar algo que para nosotros es una evidencia, y es que la situación del Partido Popular en el Gobierno es insostenible. Y cada cosa que va ocurriendo en nuestro país revela que es insostenible. Es insostenible que el Partido Popular siga gobernando cuando resulta que señores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estuvieron asesorando al Popular. Es inconcebible que el Partido Popular siga gobernando después de lo que vimos en el programa de Jordi Évole del domingo del señor Villarejo. Es insostenible que siga gobernando el Partido Popular con un ministro reprobado y que puedan llegar más reprobaciones de ministros, con una reforma fiscal anticonstitucional, con un ministro de Justicia que no debería ser ministro de Justicia, con un partido que nada en corrupción y un partido enormemente ineficaz en términos económicos. Nosotros pensamos que esa situación se va a imponer como una percepción generalizada, que pensamos que es una percepción generalizada de los ciudadanos españoles. Es llamativo que muchos estudios de opinión señalaran que incluso más de la mitad de los ciudadanos españoles estaban a favor de la moción de censura que nosotros presentamos. Nosotros queremos trabajar en esa dirección, pero con máximo respeto hacia el Partido Socialista. Sus posiciones son otras, nos parecen legítimas. Empecemos a trabajar y empecemos a trabajar para construir una mayoría alternativa al Partido Popular. Sí. Hemos, ya le digo, coincidido más de lo que muchos podrían suponer en lo que ocurrió en España en el año 2016, pero vamos a mirar hacia el futuro. Queremos trabajar pensando en el futuro. Creo que es bueno que haya un diagnóstico parecido de lo que ocurrió en 2016, pero lo importante no es ese diagnóstico, aunque ya digo que coincidimos mucho, lo importante es el trabajo que llevemos a cabo a partir de ahora. Sí, yo quería pedirle casi una opinión personal de qué Pedro Sánchez ha visto usted hoy, qué diferencias ha encontrado con el Pedro Sánchez con el que se reunía hace un año, ¿no? Y si con el Pedro que usted descubre hoy cree que sería posible la alianza de izquierdas que no fue posible en su día. Ya hemos dicho que para nosotros lo que ha ocurrido en el Partido Socialista en el último año es importante y revela algo que tiene que ver más con España que con la historia de los partidos. A nosotros nos parece algo históricamente relevante que la militancia del que probablemente sea el partido más importante para entender el sistema político del 78, que es el Partido Socialista, que su militancia lograra doblarle el brazo a las élites de ese partido y a buena parte de las élites económicas y mediáticas de este país. Y eso yo creo que revela que en España están cambiando muchas cosas y que eso explica cosas que ocurren en diferentes formaciones políticas. A partir de ahí, un Partido Socialista que plantea que la cuestión del CETA es discutible y aunque no está en la posición que a nosotros nos parece la correcta, da medio paso. Un Partido Socialista que está dispuesto a hablar pues, de cuestiones fundamentales
que tienen que ver con una política económica alternativa, que está dispuesto a hablar de pensiones con nosotros, que está dispuesto a plantear la cuestión del techo de gasto, que está dispuesto a hablar, bueno, pues de cuestiones estratégicas en términos de política económica diferentes al modelo clásico del Partido Popular y de Ciudadanos, nos parece positivo. Con prudencia, un Partido Socialista que habla de plurinacionalidad, aunque no esté de acuerdo con el referéndum, nos parece que es un Partido Socialista que da un paso, aunque sea pequeño a nuestro juicio, interesante del lado del sentido común y del futuro de España. Insisto, vamos a ser respetuosos. Nos parece que los planteamientos de hoy son diferentes a los planteamientos de hace un año. Creo que hace un año es evidente que en este país las élites presionaban para que las ideas de Podemos y de Unidos Podemos, nuestras propuestas, no pudieran formar parte de una alternativa de gobierno. Creo que ahora hay un contexto en el que buena parte de las ideas que nosotros hemos puesto en el debate de nuestro país, pues cada vez son más amplias y las comparten más gente y permiten imaginar un horizonte de cambio. Hay una cuestión que es muy clara. Creo que para que nosotros gobernemos vamos a necesitar un acuerdo con el Partido Socialista y creo que el Partido Socialista para gobernar va a necesitar un acuerdo con nosotros. Trabajar en esa dirección, en la dirección de construir juntos un, digamos, proyecto de gobierno que se construye desde el programa, que se construye escuchando a la sociedad civil, que se construye debatiendo sobre España, es bueno. Somos diferentes, somos formaciones políticas con historias muy distintas, con muchas diferencias, pero también con elementos que nos unen con este Partido Socialista que está diciendo cosas que suenan bien. A nosotros nos gustaría que buena parte de lo que están diciendo se convierta en hechos y vamos a trabajar en esa dirección. ¿Pero ha visto a un Pedro Sánchez liberado de esa presión de las élites a las que usted se refiere? Bueno, eso pregúntenselo a Pedro Sánchez. Su opinión. ¿Se ha encontrado un Pedro Sánchez distinto? No haría, o sea, como ya le digo, que la reunión ha sido cordial, que ha ido bien, que nos hemos entendido sobre muchas cosas, pero permítanme que no haga juicios de valor psicológicos. Creo que hay algo mucho más importante que eso, que es la esperanza de una mayoría social de españoles que quieren ver al Partido Popular fuera de las instituciones y que quieren ver colaboración. El hecho de que estemos hablando de todos estos temas y que los equipos de trabajo se pongan a trabajar sobre estos temas, creo que lo dice todo y ya le digo que la reunión ha sido cordial y creo además que, bueno, el equipo que rodea a Pedro Sánchez es diferente al que le rodea hace un año y eso lo saben ustedes también como yo. Sí, señor Iglesias, con respecto a la política económica alternativa de la que habla, para ustedes que el PSOE se oponga claramente a una propuesta de techo de gasto del Partido Popular es una línea roja y en otro ámbito de cosas han hablado también de derogar la reforma laboral de Zapatero y con respecto a las pensiones solo se ha hablado de aumentarlas con las cotizaciones sociales, porque eso quizás no sería suficiente para mantenerlas. Gracias. En el documento que yo le he presentado de agenda de trabajo, lo que planteamos con respecto al techo de gasto es acordar o buscar acordar una posición común sobre las siguientes bases. Una, lo que está planteando el Gobierno es normalizar los recortes y eso simplemente comparando las cifras actuales con las cifras de 2013 se ve. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay margen para hacer una propuesta alternativa con una cifra alternativa y plantear un suelo de ingresos. Creo que estos temas son lo suficientemente serios como para que, si logramos un acuerdo, estemos hablando de un acuerdo importante que haría que el Partido Socialista efectivamente estaría más cerca de nosotros que del Partido Popular y de Ciudadanos. Eso sería una buena noticia. Con respecto a las pensiones, a nosotros nos parece que las reformas de 2011 y de 2013 han puesto en cuestión un derecho constitucional, porque las pensiones son un derecho constitucional. A partir de ahí vamos a hablar de qué pasa con la propuesta del Partido Popular en los pactos de Toledo, que a nuestro juicio es incompatible con la Constitución, y nosotros queremos asegurar, respondiendo a su pregunta, la financiación de las pensiones no solo con las cotizaciones sociales, sino también a través de ingresos tributarios. Y esto va a estar encima de la mesa cuando nuestros equipos debatan con los equipos del Partido Socialista. Nos gustaría que estuviéramos juntos en esto. La cuestión del CETA, que también es estratégica. Estamos lejos todavía, pero sabiendo lo que ha sido el Partido Socialista en el pasado, cuál ha sido su comportamiento en Europa y lo que hasta hace nada votaron en una comisión, no somos ciegos ante lo que supone una abstención. A nuestro juicio es poco y a nosotros nos gustaría trabajar para que estuvieran en el no y que
nos apoyaran en algo que nos parece muy de sentido común, que es control de constitucionalidad. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo que el Tribunal Constitucional diga si esto es compatible con la Constitución o no y pedirle un informe al nada sospechoso de radicalismo Consejo General del Poder Judicial, pedirle un informe jurídico. Y si efectivamente esos informes revelan que se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, pues presentémoslos, porque en realidad lo que estamos aquí planteando va más allá de cuestiones ideológicas. Estamos planteando que se cumpla la ley española y la Constitución española. Nos gustaría tener al PSOE con nosotros en esto y va a ser un tema que va a estar en la mesa de debate. Y hay diferencias y, bueno, pues tenemos que respetar que no pensamos igual en todo. Igual que la cuestión de la negociación colectiva. Aquí pensamos que las principales organizaciones sindicales de este país señalan lo correcto al decir que el respeto de las bases materiales de la democracia pasa, bueno, pues por recuperar una negociación colectiva que fue muy agredida por la reforma de 2012. Ustedes saben que a nosotros la anterior reforma laboral no nos gusta, ni a nosotros, ni a la Unión General de Trabajadores, ni a comisiones obreras que organizaron una huelga general. Pero vamos a trabajar poco a poco, vamos a ir avanzando pasos y ojalá poco a poco el Partido Socialista convierta, digamos, un discurso que suena bien en muchos aspectos en hechos y nosotros estamos dispuestos a hacer ese camino. Lo mismo que la cuestión del salario mínimo. El Gobierno portugués ha señalado caminos interesantes. Bueno, pues vamos a trabajar para que se pueda subir el salario mínimo un 7% cada año, que creo que es muy sensato y perfectamente viable. Sí, señor Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería plantearle una cuestión breve, no sé si simple. Quería que me dijese quién es, en su opinión, a día de hoy, el jefe de la oposición. Fíjese, entrar en una cuestión como esa podría servir para que se dijera que hay una competición por nuestra parte. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro trabajo como oposición. Creo, además, que hasta la fecha de hoy somos la fuerza política que ha hecho oposición de manera más clara y precisa al Partido Popular. Y esto se ve en los hechos. Creo que todo el mundo sabe quién ha llegado a acuerdos para sostener al Partido Popular y quién ha estado enfrente del Partido Popular siempre. Y quién planteó una moción de censura frente al Partido Popular. Creo que el Partido Socialista ha cambiado. Creo que no es lo mismo el Partido Socialista de la gestora, que colaboraba con el Partido Popular, y colaboraba no solamente con la investidura, colaboraba en cuestiones estratégicas también, y lo hemos visto en muchas comisiones de investigación y lo hemos visto en muchos acuerdos, pero este Partido Socialista nosotros esperamos que asuma hacer oposición, bueno, pues de una manera más parecida como la estamos haciendo nosotros. Y después la cuestión de los títulos, eso que cada uno atribuye el título a quien corresponda. Nosotros queremos colaborar, competiremos cuando haya elecciones en este país. Mientras tanto, nosotros vamos a buscar los acuerdos. Iglesias, es brevísimo. El señor Pedro Sánchez le ha dejado entrever si va a derogar la reforma laboral de Zapatero o si está dispuesto a ello. Brevísimo, no hemos hablado de ese tema. Ya le digo que nosotros les hemos planteado como agenda para que estudien los trabajos lo que representaría la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Esperamos convencerles de que hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular y eso implica recuperar la negociación colectiva. Ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo con la reforma electoral anterior que hizo el Partido Socialista y que mereció una huelga general en la que estaban, bueno, pues comisiones obreras y un sindicato tradicionalmente socialista como es la Unión General de Trabajadores. Ojalá podamos avanzar en esa dirección, pero de momento la agenda de trabajo que tenemos es esta, sobre la base de las propuestas de Pedro Sánchez y las propuestas que le he llevado yo. Creo que avanzar en esto sería avanzar mucho, aunque haya cuestiones en las que tengamos diferencias. Es lógico que el Partido Socialista tenga más difícil posicionarse contra una reforma laboral que hizo el Partido Socialista. Nosotros eso lo entendemos. Bueno, vamos paso a paso. Ojalá se puedan dar pasos en la dirección que a nosotros nos parece la dirección de la modernidad, del futuro y de las mayorías sociales. Sí, gracias, por favor. Han hablado, aunque sea del espíritu, porque sé que lo dejan a las organizaciones territoriales, de las elecciones del 19, que están ahí al lado, como decía el otro, es futuro también, y ir avanzando hacia, por lo menos, profundizar más o entenderse igual. O sea, ¿cómo lo ve, no? 1 hora y media da para mucho, pero no da para todo. Aún así, sí hemos hablado de lo que representa, digamos, el poder municipal y el poder autonómico en España.
Y compartimos una cosa. Para que sigan existiendo los ayuntamientos del cambio y para que el PSOE pueda gobernar también en algunos ayuntamientos y para que pueda haber gobiernos de cambio en comunidades autónomas, que algunas podrán estar presididas por presidentes o presidentas de Unidos Podemos y las confluencias, o en otros casos del Partido Socialista, pues es evidente que nos tendremos que poner de acuerdo. Y claro que esa realidad pues la tenemos clara los dos, como por otra parte la tiene que tener clara cualquiera. Para nosotros es muy importante consolidar lo que significan los ayuntamientos del cambio y sobre bases programáticas concretas, nosotros, como siempre, vamos a buscar el acuerdo, como ya hemos demostrado en muchas comunidades autónomas. Les decía lo mismo que antes. Creo que el Partido Socialista y Unidos Podemos y las confluencias, cuando gobernemos en diferentes ámbitos o cuando sigamos gobernando, en un porcentaje amplio de los casos vamos a necesitar acuerdos, pues o nosotros con el Partido Socialista o el Partido Socialista con nosotros. Eso es una evidencia. Nosotros queremos trabajar en esa dirección. Un contexto en el que el Partido Socialista estuviera más cerca del PP y de Ciudadanos que de nosotros, a nosotros nos parece un contexto malo. Creo que las expectativas que se han abierto con la elección de Pedro Sánchez como secretario general es que puede haber un Partido Socialista más cerca de Podemos que del PP y de Ciudadanos, y eso a nosotros nos alegra y deseamos que las palabras y digamos, la nueva música que suena se pueda convertir en hechos, porque eso será bueno para los ciudadanos. Sí, señor Iglesias. Dos cuestiones. Ha hablado usted de estrategias distintas sobre buscar una alternativa para echar al gobierno de Rajoy. Me gustaría saber qué alternativa le ha planteado Pedro Sánchez y si ha supeditado esa posibilidad a un acuerdo con Ciudadanos y con Albert Rivera. Y por otro lado, sobre el techo de gasto, me gustaría saber si el trabajo de los equipos sectoriales o de cada una de las cuestiones está supeditado a un acuerdo sobre el techo de gasto que se votará a mediados de julio. Gracias. Respecto a la primera pregunta, nuestra opinión y la opinión específica de Pedro Sánchez se la preguntan a él, porque no tendría sentido que la expresara yo. Digamos, la conozco porque me la ha dicho él, pero su opinión se la preguntan a él, yo doy la mía. Creo que es muy sensata. ¿Con Ciudadanos se puede llegar a acuerdos puntuales? Sí. ¿Sobre qué? Y lo hemos hablado. Hombre, sobre una reforma del sistema electoral yo creo que sería sensato llegar a un acuerdo con Ciudadanos y con todas las fuerzas políticas que estén de acuerdo con la necesidad de reformar un sistema electoral injusto, un sistema electoral que podría permitir que un partido popular en minoría ejerciera de manera antidemocrática un espacio de bloqueo en el Senado. Entonces yo creo que de eso hay que hablar con todas las formaciones políticas, de reformar la ley electoral y seguramente de reformar el Senado. ¿Convertir el Senado en una Cámara de representación territorial real le podría parecer bien a Ciudadanos? Sospecho que no, pero no lo sé. Reformar el sistema electoral quizás sí, en eso sí nos podemos poner de acuerdo, y en algunas medidas concretas. Hombre, ponernos de acuerdo con Ciudadanos en la cuestión del techo de gasto, en las pensiones, en el CETA o en la negociación colectiva, pues creo que no es ofender a nadie decir que Ciudadanos en estos temas estratégicos está más cerca del Partido Popular. Creo que es evidente que el señor Garicano pues está más cerca del señor Montoro y del señor de Guindos pues, que de nosotros. Y quiero pensar que los nuevos responsables de economía del Partido Socialista puedan estar más cerca de nosotros. Y creo que con esto se responde a la pregunta de cuáles son las rutas posibles. A partir de aquí, es verdad que el Partido Socialista ve muchas dificultades en este momento para lograr un acuerdo con fuerzas políticas como Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo. Bueno, tenemos posiciones diferentes. A mi entender, tenemos que avanzar. Esquerra Republicana de Cataluña no puede ser criminalizada. Es una fuerza política progresista, con la que el Partido Socialista ha gobernado en diferentes ocasiones y con la que yo creo que debemos buscar el acuerdo. Creo que es mucho más sensato que buscarlo con Ciudadanos, que sigue sosteniendo la corrupción del Partido Popular. Bueno, tenemos diferencias. A nosotros nos parece que el hecho de que el Partido Socialista hable de plurinacionalidad y que estemos dispuestos a sentarnos en una mesa a hablar ya es un paso. Y mi impresión es que el desarrollo de los acontecimientos lleva en dos direcciones muy claras.
por una parte, es necesario desalojar al Partido Popular de las instituciones porque la corrupción es insostenible. En esa misma dirección es necesario articular una agenda de políticas progresistas que implica hablar de Europa, implica mirar lo que ha hecho el Gobierno portugués, demostrando que hay alternativa, incluso en los estrechos márgenes de la eurozona hay alternativa a la austeridad, y eso es evidente con quién se puede construir y con quién no, y que después va a haber que asumir algo que forma parte de la realidad histórica de España, que es la plurinacionalidad, que no es una cuestión nueva, que es algo que estuvo absolutamente presente en los debates constituyentes de hace 40 años. Hace 40 años hubo un enorme debate para que la palabra nacionalidades formara parte de la Constitución española, que eso diferencia nuestra realidad constitucional, pues bueno, podría decirles incluso, de todas las constituciones españolas anteriores. Como ustedes saben, la Constitución anterior no diferenciaba los territorios. En el 78 sí. Eso revela que hay cosas que forman parte de nuestra identidad como país, que es una identidad plurinacional. En 2017 yo creo que es una evidencia que la España moderna es una España plurinacional, y eso Pedro Sánchez creo que lo ha entendido al utilizar esta palabra. Todavía, a mi entender, hay un camino que deberían recorrer. Bueno, vamos a tratar de ponérselo fácil, porque creo que es una cuestión, digamos, de tipo histórica, que va a tener que ver con la construcción de una España del siglo XXI frente a la del siglo XX, y pensamos que el hecho de que nos sentemos a dialogar, aunque sea desde posturas no coincidentes, pues es bueno. Y que a nadie se le olvide, el Partido Socialista ha pasado de no reconocer el significado de esa palabra a utilizar la palabra plurinacional, que creo que fuimos la primera fuerza política, digamos, de ámbito estatal que puso encima de la mesa. Bueno, hemos avanzado, sigamos avanzando. La cuestión del techo de gasto. Los equipos se tienen que sentar, tienen que trabajar. Quiero ser optimista y quiero pensar que cuando nuestros economistas se sienten con los del Partido Socialista van a estar de acuerdo con nosotros en que lo que está planteando el Partido Popular es normalizar los recortes y que hay que plantear una alternativa. Una alternativa que marque una cifra alternativa y que diga que puede haber una política no sectaria, que puede haber una política no autoritaria que al menos nos acerque más a los niveles de 2013. Y quiero ser optimista en que podamos lograr un acuerdo con el Partido Socialista. Ellos todavía no han hecho público cuál va a ser su posición. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos y ojalá podamos ponernos de acuerdo en una cuestión que efectivamente es estratégica y que va a contribuir a situar los campos políticos en este país. Sí, señor Iglesias. Sí, señor Iglesias. Han hablado durante la reunión del señor Quevedo para que no se vuelva a repetir la votación en el techo de gasto, para que no se vuelva a repetir la votación que se dio en los presupuestos. Gracias. No hemos hablado de esta cuestión, pero si la hubiéramos hablado, le diría que llegar a acuerdos de ese tipo con el Partido Popular es llegar a acuerdos que consolidan los recortes que maltratan a buena parte de nuestra población y que eso no es compatible con el cambio político, pero no hemos hablado de esa cuestión. Sí, señora Iglesias, en esta agenda de trabajo en la que dice que se puede avanzar mucho, al final se puede decir que la gran discrepancia ahora mismo sería cuándo y cómo intentar desalojar a Rajoy de Moncloa. Bueno, de momento lo que vamos a hacer es sentarnos a trabajar con los equipos. Esto es un avance. Digamos, que podamos hablar de cuestiones como estas, que no haya ningún tema que se excluya del diálogo, que podamos hablar de cuestiones económicas, que podamos hablar de plurinacionalidad, es un primer paso. Nosotros, digamos, no queremos colocar ningún deadline que pueda hacer descarrilar una hoja de ruta que, a nuestro entender, tiene que llevar a sacar al Partido Popular de las instituciones, pero entendemos que el Partido Socialista pueda querer ir más lento o que tengan diferencias estratégicas con respecto a nosotros. Bueno, pues nosotros legítimamente vamos a defender que hay que sacar al Partido Popular y pensamos que esta agenda de trabajo que compartimos puede contribuir a eso. Ojalá convenzamos al Partido Socialista, pero vamos a respetar su posición. Gracias.